En el año 2019 leí un libro conformado por 6 relatos, 3 de ellos del escritor JJ Maldonado y los otros 3 del escritor Leonardo Ledesma. Y quedé gratamente sorprendido con los relatos de Leonardo, cuentos en clave de ciencia ficción, pero anclados en un barrio de La Victoria. El año pasado, Leonardo publicó su primer libro de cuentos, Barrio Laberinto, en una bonita edición de Alfaguara. Se trata de relatos en los que, si bien es cierto, Leonardo se aleja de aquella tendencia fantástica y de ciencia ficción de aquellos relatos y opta por un camino más realista, pues sigue planteando a La Victoria, específicamente Matute, como el escenario donde transcurren las historias. Y justamente sobre este libro conversé con Leonardo hace unos días y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero recordarles, sigamos leyendo. Las librerías siguen funcionando de manera presencial y también lo hacen en modo delivery. Yo quiero recomendarles la estupenda librería Escena Libre. Pueden encontrar su local en San Isidro, en la avenida Camino Real, dentro del local del Centro Cultural de la Universidad Católica del Perú. Y también, por supuesto, seguirla a través de sus redes sociales en Facebook e Instagram. Y en redes sociales también nos pueden seguir a nosotros, buscándonos en Instagram o en Facebook como Letra Capital Oficial. Ahora sí, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Leonardo Ledesma aquí en Letra Capital. Hola Leonardo, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por permitirnos esta charla sobre tu primer libro de cuentos, Barrio Laberinto, que ha sido publicada por el sello Alfaguara, en una bonita edición. ¿Cómo estás, Leonardo? Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nada, gracias por la invitación. Es la segunda vez que vamos a conversar, ¿correcto? Porque la primera fue con motivo del libro El demonio camuflado con JJ Maldonado. Pero nada, acá estoy para responder cualquiera de tus dudas. Justamente yo recordaba mucho esa conversación y más que la conversación, incluso recordaba la lectura de ese libro que publicaron con Costa Cota, con Joe, El demonio camuflado en el asfalto, en el 2019. Y, y claro, yo recordaba la lectura de los cuentos firmados por ti. De hecho, te lo comenté en su momento, no sé si recuerdas, pero yo quedé muy, digamos, contento con la lectura y muy ávido de leer más cosas tuyas. Así que para mí es un gran placer luego ver plasmado pues ya tu primer libro de relatos. Pero yo quería empezar un poco la conversación preguntándote un poco por el registro del libro. Yo disfrutaba mucho el libro, pero igual quería preguntarte eso porque eh, mi recuerdo de tu literatura pues estaba más o menos fijada en la ciencia ficción, en lo fantástico, a partir de esos cuentos, ¿no? Y este es un libro más del corte realista, digamos, ¿no? Pero mientras leía encontré una parte que quisiera releerla para partir de ahí la conversación y la pregunta, en donde uno de los narradores de uno de los relatos dice, eh, ahora prefiero un hecho sobrenatural a uno policíaco, aunque el realismo sucio casi siempre frustra los planes de lo fantástico o de la ciencia ficción. Y claro, el libro justamente, digamos que elude eso y va por una vertiente más realista. Eh, ¿Cómo nace el libro? ¿Cómo se gesta? ¿Cómo aparecen los relatos? Entiendo que hay uno que es el de la Remington, ¿verdad? Que es un cuento, digamos, anterior, que incluso fue premiado, recibió una distinción. ¿Cómo armaste este libro? A ver, este libro se armó, digamos, con el paso de los años, ¿no? A diferencia del libro anterior, el que hacías mención, el demonio camuflado en el asfalto, donde hay cuentos de un corte mucho más fantástico, donde hay una aproximación a la ciencia ficción, donde creo que incluso es más homogéneo al ser relatos más, o sea, al ser menos relatos, a diferencia de este de acá se fue armando con los años, ¿no? El registro cambió, pero hacia un realismo más urbano, por así decirlo, un poco más, más callejero, más, como dice el título del libro, más de barrio,
pero traté de que exista una reconfiguración dentro de mi propio registro, mi propio realismo. Si iba a viajar, a bajar o a cambiar de lugar, en este caso a una cuestión mucho más palpable como es una realidad barrial, tenía que no ser nada, digamos, que pareciese artificiosa, ¿no? De mentira, a veces por querer simular una proximidad total a esa realidad terminamos, no sé, mintiéndonos a nosotros mismos, creo, como autores, como realizadores, escritores o lo que sea, y luego terminamos no siendo totalmente honestos con quienes nos leen, ¿no? Entonces, para pasar de un registro a otro, ya sea en este caso de la ciencia ficción al realismo, creo que lo único que tuve que hacer fue revisarme un poquito a mí mismo, ¿no? Tratar de no mentirme, de no querer jugar un juego del que luego no iba a poder salir, y teniendo en cuenta también de que los otros cuentos fueron escritos en su totalidad casi al mismo tiempo, durante un periodo de 6 meses. En cambio, este de aquí tiene cuentos que se han escrito hace varios años, incluso, no sé, 8 o 9 años por ahí, y otros que se terminaron de escribir durante la pandemia, ¿no? Entonces tenía que volver un poco a esa situación, un poco a ese recordaris, porque si bien tiene unos tintes autobiográficos este libro de acá, Barrio Laberinto, no lo es del todo, ¿no? Creo que solamente es el punto de partida en lo cual se apoyan algunos cuentos y la creación de algunos personajes también, pero nada más. Entonces creo que ahí más o menos tuve que tratar de hacer una especie de balance entre lo que fui, me refiero como alguien que estaba tratando de proponer alguna cuestión, con lo que ahora estoy tratando de proponer mi propia actualidad como escritor, como autor, ¿no? Creo que por ahí más o menos va la situación. Ujú. Es verdad. Ahora, si bien es cierto, tú mencionabas que los relatos del otro libro, que claro, eran creo que tres, me parece, si la memoria no me falla, Sí, eh, tres. son más homogéneos. Igual, de alguna manera, a pesar de cierta diversidad que hay en este libro, también hay recurrencias. De hecho, es un libro orgánico, yo me animaría a decirlo, y que, claro, Claro. digamos, la evidencia más notable o más palpable es el barrio, justamente, ¿no? Es un libro sobre el barrio, eh, o sobre el barrio en general, me refiero, o un barrio en particular también, Claro. eh, pero más allá de eso, lo que me parece muy interesante es que esa mirada sobre el barrio es una mirada, digamos, eh, digamos que es el barrio Matute. eh, Hay violencia, pero no es la mirada sobre la violencia del barrio, sino sobre el barrio en general. Es decir, hay una mirada muy amplia, digamos, ¿no? Y ahí están, digamos, de repente los diversos registros, porque claro, hay cuentos donde se habla de la violencia, o por ejemplo el primero, si no me equivoco, que tiene que ver un poco con la pugna de poderes, ¿no? Dentro de un mismo barrio, ¿no? Claro. Y las generaciones que van eh, Claro, van cambiando, la generación que le va pasando la posta a la otra, exacto. ¿no? O otro donde hay un crimen que de alguna manera une dos barrios, digamos, ¿no? Hay un asesinato terrible, ¿no? Pero hay más de eso, ¿no? Ahí está, por ejemplo, el fútbol, ¿no? Que es algo Sí, ineludible, todos hemos crecido en un barrio, pues hemos jugado ahí la pelota en una pista con dos piedras, ¿no? O incluso los primeros amores, ¿no? Como el cuento que se llama Eileen, si no me equivoco, sí, ¿no? claro. Que es un cuento muy tierno, pero al mismo momento palpamos la experiencia barrial también en ese mismo relato, ¿no? Quería que me contes un poquito sobre eso, y además la elección del título, ¿no? El barrio laberinto, que justamente pues calza perfecto para imaginarnos, ¿no? Los diversos vericuetos que pueden haber en un barrio. Claro, a ver, claro, en el barrio, bueno, en mi barrio, en el que yo crecí, que es la unidad vecinal de Matute, que crecí más o menos, yo soy un niño de los 90, ¿no? O sea, yo crecí durante los 90 en ese espacio. Y evidentemente en este libro está puesta esa visión mía de lo que fue o de lo que para mí es y siempre será lo que yo considero mi barrio, ¿no?
no es, digamos, una apropiación de lo que yo creo que es el barrio en general, ¿no? No es una conceptualización de así es el barrio y no es una utilizando diferentes temáticas que podrían aludir al barrio, que a veces terminan siendo solamente remedios o prejuicios sobre lo que uno cree o imagina que es, ¿no? Entonces yo traté de mezclar ciertas cuestiones, digamos, apoyándome en la mirada de los más chicos, ¿no? De aquellos que están recién entrando a un proceso de adolescencia, de pubertad, que están creciendo, y donde a veces ese proceso se ve interrumpido por ciertos fenómenos como la violencia o como las cuestiones que simplemente no entendemos, o como la lejanía también, eso del el irse de un lugar, el que te extirpen a veces de un sitio el que tú has conocido y has crecido siempre, es un proceso traumático, ¿no? Entonces esos pequeños procesos traumáticos hacen que estos chicos de más o menos 12, 13, 14, 15 años, reciban ciertos quiebres, se generen ellos estos quiebres que los hacen pasar, bueno, de la niñez a la adultez en un solo golpe, ¿no? Y ahí, transversal a esto tenías todo eso que mencionabas, ¿no? Los primeros amores, el fútbol, las cuestiones de cómo uno va enfrentando las pequeñas rivalidades, ¿no? Porque si bien yo he vivido toda la vida en la unidad vecinal de Matute, por ejemplo, no es que toda la unidad vecinal de Matute fuese un solo bloque homogéneo e igualitario donde a todos nos conocíamos y todos nos saludamos. No, la gente era muy distinta. Habían ciertos códigos, sí, códigos que probablemente se repliquen en otros barrios de Lima y del Perú, ¿por qué no? Y de América Latina también. Pero había también mucha diversidad, ¿no? Había mucha diferencia. Éramos muy eclécticos. Había gente que no se juntaba con otra gente. Había gente que a lo mucho jugábamos pelota juntos, pero en la noche íbamos a tonear a otros lados. Es más, todo el mundo puede pensar que la gente en mi barrio puede ser hincha siempre de Alianza Lima, ¿no? Porque el estadio está a un costado, en un lugar identificado tradicionalmente con el equipo. Pero no, había una barra de Universitario de Deportes en el mismo Matute, entonces una barra oficial, que era la locura, ¿me entiendes? Entonces había como muchas cosas que desde adentro sí uno conocía y para uno se hacía normal, pero desde afuera la gente no lo imaginaba, ¿no? Entonces todas esas cuestiones ahí que pasaban, las fui cogiendo poco a poco como te digo, con el paso de los años, y así fui conformando el libro, ¿no? Y así fue más o menos armándose todo en la cabeza. Y dije, esto va a tener que tener un lenguaje muy directo. Creo que incluso hay un lenguaje mucho más trabajado en el libro anterior, pero acá necesitaba esta cuestión. Fue adrede, y me gustó, y creo que los lectores han encontrado esa respuesta, bueno, para los que lo han leído y les ha gustado por ahora, entonces a mí me parece chévere eso. Y respecto a la elección del el título, sí, barrio, evidentemente. Y el laberinto, tengo una obsesión con los laberintos, así bien borgiana la cosa, ¿ya? Pero porque en el barrio, o sea, Matute literalmente es como un laberinto. O sea, si tú entras y no conoces, o algún día vas a visitar a un familiar, algún amigo que vive ahí, y de repente no tienes a alguien que te guíe, probablemente te puedes perder. Es más, parecen los pasadizos de un cementerio, el cementerio del Ángel, no sé, es medio extraño. Entonces sale y entras en un punto y quieres salir al otro punto y te perdiste. O sea, literalmente sí es un laberinto, pero también el laberinto de crecer en un espacio así, o sea, un laberinto más metafórico, un laberinto más onírico, más mental, tal vez, ¿no? A los chicos me refiero, chicos y chicas de 12, 13, 14, 15 años, se nos configura un laberinto en la cabeza cuando tenemos que aprender a ser conscientes de cuál es nuestra posición social, o sea, en la sociedad, y te dices, ¿dónde estoy? Estoy en mi barrio, ¿y mi barrio qué representa para el resto de la ciudad, para el resto del país y para esta sociedad? Y comienzas no sé, a asimilar ciertos valores y ciertas cosas que no son tan simpáticas tampoco, algunas cuestiones de las que te quieres zafar y que terminan de ser identitarias tal vez, o sea, terminan conformando eso que tú vas a ser o vas a negar. Y creo que algunos de estos personajes míos tratan de cumplir con con esos ítems que voy mencionando, ¿no? Por ejemplo, hay un cuento en el libro que se llama Se aceptan devoluciones, que creo que es el penúltimo, que es de dos amigos digamos, se han acompañado durante todo el crecimiento y incluso hasta la adultez, ¿no? Cuando consigues un trabajo y uno de ellos, en ese trabajo, bueno,
no sé, termina siendo como tu jefe y termina siendo un tipo arribista, fastidioso, un tipo del que siempre los dos renegaron y en el que tú nunca pensaste en convertirte, ¿no? Entonces hay algunas acciones ahí en ese cuento que creo que grafican bien lo que algunos a veces llevamos por dentro, que es esas cosas que aprendiste de chibolo en tu mismo barrio, no se va nunca, así te vayas de ahí. Creo que más o menos esa es la cosa, ¿no? Sí, iría todo ese tema de la propuesta y del libro y del título del libro, ¿no? Ujú. Sí, ahora que mencionamos esto del barrio y de, digamos, tu barrio, ¿no? Cuando dices, bueno, es mi barrio porque, claro, es el barrio que tú construyes de alguna manera, ¿no? No Claro. hay una afán periodístico, sociológico No, para no, retratar, esto no. ¿no? Tu propio barrio. Y creo que ahí está, digamos, pienso yo, no sé si compartes esta idea, digamos, la virtud de la literatura, ¿no? Que a partir de la mirada que uno tiene de su propio barrio, ¿no? Esta mirada puede comulgar, ¿no? Con otras miradas de sus propios barrios, ¿no? Como una especie de espejo, ¿no? De reflejo. Claro, la literatura permite esto, ¿no? Permite que, no sé, uno pueda sumergirse en ciertas subjetividades y que pueda hiperbolizar esa realidad o achicarla o, no sé, alargar un poco el tiempo y a la vez también explorar ciertas cuestiones que para nosotros son muy, muy particulares, pero cuando abres un poco el espectro te das cuenta de que son compartidas por un montón de gente que ha vivido cosas muy similares, ¿no? O sea, este punto de la identificación en las artes en general, incluso más allá de la literatura, siempre me ha parecido muy, muy curioso, ¿no? Creo que hay que tomarlo siempre no con pinzas, ¿no? Sino tratando de llevarlo a un punto de honestidad donde a veces hay personas que no descubren esta cuestión, ¿no? O sea, dicen, bueno, como se identifican con esto, entonces voy a darle un poco más de esto y terminan generando un artificio, una mentira, ¿no? Y esas cuestiones a mí no me gustan mucho, pero si la propuesta es totalmente honesta, ¿cómo no recibirla, ¿no? Y creo que literatura hace posible eso, ¿no? En mi caso, en el caso de este libro, hay algunas exploraciones que han hecho posible, incluso mientras escribía, que yo conozca cosas que yo pensé que no conocía tanto de mi barrio. Y no es porque simplemente fuese a ser, como dices, un trabajo periodístico o un trabajo investigativo donde uno va a escudriñar ahí la sociedad, la tierra. Pero no, simplemente uno comienza a obtener algún tipo de conciencia y hay una reflexión mucho más grande sobre cosas que simplemente pasaron delante de ti, ¿no? Por ejemplo, hay los episodios de violencia son varios, pero no están como puestos gratuitamente, y eso que a mí me gusta la violencia gratuita, no tengo ningún problema con ella, pero no están puestas gratuitamente y salpicadas por ahí, ¿no? Quizá en el primer cuento, donde hay una pugna por el poder de tipo de pandillas y de algunos asaltantes y delincuentes y esta posta de una generación a otra. Pero después, por ejemplo, en el cuento Aileen, que debe ser el cuento más tierno de todo el comentario, de todo el libro, hay episodios de violencia. Hay uno muy marcado con un personaje en una escuela, y es más, esa escuela no queda en el barrio, es una escuela que queda lejos de ahí, donde el personaje, digamos, principal, que sí vive en mi barrio, trata de encontrarse y de hallarse y encuentra su primer amor, ¿no? Pero también encuentra otras cosas feas. Entonces, pero ahí hay un punto de quiebre, creo, en todos los cuentos. Los niños de la guerra también hay un cuento, bueno, que empieza básicamente con un asesinato, ¿no? Que a mí me gusta también explorar ese formato, aunque esto evidentemente no es una novela, pero siempre hay guiños de a cómo empezaríamos un policial, ¿no? El asesinato, la gente que descubre el cuerpo. Entonces es como mi propio proceso también de ir tirando cositas por ahí y por allá. Entonces es eso sobre lo que te permite la literatura en ciertas cosas, ¿no? Y creo que en el fantasma del Remington sí está salpicada la mayor parte de lo sobrenatural y de lo fantasmagórico, terrorífico, que también tiene un giro que a mí me gusta mucho, pero ese tono es el que incluso ahora estoy tratando de manejar mucho más con las cosas, digamos, nuevas que estoy haciendo, ¿no? Por ahí va la situación. Claro, es verdad. Es quizás el relato que como que se emparentaría un poco, ¿no? A tus otros relatos en ese sentido
digamos, fantástico, ¿no? Aunque la ambigüedad sobrevuela también por ahí, ¿no? Sí, claro, claro, totalmente, Ujú. Ahora, totalmente. mencionabas que el libro, Dime. digamos, ¿sí? Ya no te escuchaba, perdón, creo que se la dio. Mencionabas que el libro lo preparaste durante mucho tiempo, digamos, porque hay cuentos más antiguos. Quería preguntarte un poco cómo fue en realidad digamos, el armazón del libro, es decir, cómo fue que los agrupaste, cómo fue que te diste cuenta que justamente tenían un hilo conductor, que podían formar parte de un volumen orgánico, ¿no? ¿Cómo fue A ese ver, proceso? de hecho, siempre he escrito algunas cosas que tienen que ver con mi niñez, infancia, adolescencia, en el lugar en el que me he desarrollado, ¿no? En Matute. Siempre he tenido una obsesión por la vuelta a esa no sé, primera, eh, a esos primeros amores y primeras amistades en general. Siempre me ha gustado mucho y siempre he querido, siempre me ha rondado la cabeza, ¿no? Entonces, desde hace mucho tiempo que venía escribiendo este tipo de cuentos, y en algún momento antes de la pandemia reuní muchos de ellos y reescribí, evidentemente, trabajé, los edité mucho, dejé otros afuera y bueno, ahí fue cuando creí que tenía un libro listo, ¿no? Después de eso, ya trabajando con los editores y con algunos correctores y con incluso amigos escritores también que le dieron algunas lecturas al libro, agregué un par de cuentos más y saqué un par más, o sea, digamos, tendría como para hacer un segundo volumen de un Barrio Laberinto 2, ¿no? Que no va a salir jamás, me imagino, pero digamos, dejé muchas cosas afuera, pero sí me di cuenta, luego pensando y analizándome, wow, he escrito un montón sobre esta cuestión, dije, y algunos personajes son incluso bastante recurrentes, y muchos personajes están inspirados en gente real en este caso, ¿no? Pero siempre yo trato de no solamente, trato de armar algunos Frankenstein, ¿no? Un poco de acá, un poco de acá, un poco de acá, pero como una base regular, esencial, digamos, de las personas, ¿no? Que hacen posible que, digamos, la trama funcione, que la historia corra, que el lenguaje también mismo se enriquezca de esta cuestión. Entonces, así más o menos se fue gestando esto, ¿no? Ahora, algunos amigos míos que también han leído el libro y que se ven reflejados ahí, eh, eso, me preguntan, oye, este soy yo, ¿no? Este acá, este es tal persona, este es tal persona. Ese juego a mí no me molesta, me parece simpatiquísimo. Hay gente a la que no sé, creo que le fastidia un poco, pero a mí no, a mí me gusta. Y en este libro, que ha sido un libro con el que, digamos, siento que voy dejando atrás algunas cuestiones, es un libro personal en ese punto, pero no creo que sea un libro intimista para nada, es un libro hacia afuera, pero mira de adentro para un poco explicar un poco cierta situación de un espacio, ¿no? De un lugar. Es eso, creo que es eso por ahí. Sí, 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 yo tampoco considero que sea un libro intimista. Además, como tú dices, ¿no? Si bien como tú mencionabas, puede haber cosas autobiográficas, ¿no? Finalmente es una de los materiales, ¿no? Que uno dispone para la construcción de la ficción, finalmente, ¿no? Cuando se habla de la autoficción, en realidad la autoficción pues es algo, digamos, natural, ¿no? Uno recurre a experiencias propias, pero claro, se transforman, ¿no? Y Claro, aparecen estos personajes. claro, es verdad, yo justo le comentaba la vez pasada a un amigo que es como, sí, es mi contra-autoficción, porque hay cosas que no pasaron, pero sí que me hubiesen gustado que pasen, ¿no? O sea, es como, tampoco es que crea que mi vida sea, wow, muy interesante, tampoco sé que, o sea, algunas cosas sí he hecho, pero no es solamente la vida que uno explora, sino cómo la explora, ¿no? Cómo la cuentas, después por dónde vas jalando un poco la pita y hacia dónde vas dándole más importancia a qué y a qué le vas echando luz, ¿no? Como una cámara de cine, o sea, uno no encuadra absolutamente todo, sino encuadra solamente lo que te importa e iluminas lo que quieres, se acabó. Entonces creo que esa es parte, por más de que hagas una obra totalmente íntima y totalmente personal, y creo que eso justo es parte de lo que compone Barrio Laberinto, ¿no? Y de lo que compone con respecto del material, la materia prima que yo utilicé para hacer estos cuentos, ¿no? No sé, amigos míos, como te comentaba, ¿no? Me preguntan si este es tal o este es tal o el otro es cuál,
Entonces yo le digo, pero ¿te acuerdas que esto no pasó? O sea, recuerda que esto pasó de otra forma y que no soy, y probablemente no, porque a veces cuento algunos en primera persona, ¿no? No soy yo, probablemente seas tú, pero yo estoy usando tu voz, así que no te voy a pagar nada, Leo, tampoco, o sea, evidentemente. Pero yo estoy usando tu voz para ensayar e imaginar qué hubiese pasado por tu cabeza, o cómo me veías a mí, o cómo veías tal cosa, ¿no? Ese es el juego, creo que en el que uno tiene que aprender a valorar la hechura del resto de sus historias o de lo que quiere contar, ¿no? Ujú. Un poco para ir terminando, una pregunta que quizás puede ser incómoda, eh, Qué miedo. pero quizás pertinente. No es tan, digamos, tan incómoda, pero tiene que ir con el género, digamos, ¿no? Se suele pensar pues que en realidad uno aspira a escribir una novela y que algunos de los cuentos son como un preámbulo, ¿no? Y quería preguntarte ¿tú cómo concibes el género, ¿no? Y si has pensado la posibilidad de una novela, ¿lo tienes en mente? Ah, yo caí en el cuento ingenuamente pensando que era, entre comillas, por la extensión, lo más sencillo, lo cual es una gran mentira, porque es complejo, es complicadísimo. Por ejemplo, yo soy muy fan de Chekhov, ya, me gusta mucho. Pero también soy bastante de Cortázar, entonces son cuentistas bien punche, bien arriba, ¿no? Pero distintos en su mismo, eh, en su génesis, tal vez. Pero para mí, claro, el cuento hoy, por ejemplo, ya no es solamente una extensión corta, medio aristotélica, donde vas de acá, de un lado para otro y comienza y termina, ¿no? Al contrario, tiene hasta este nivel experimental y este nivel donde las fronteras de los mismos géneros no son tan claras, ¿no? Dentro del mismo cuento, me refiero. Entonces, esos cuentos son muy interesantes, ¿no? Con los diferentes tipos de finales, con finales bastante más abiertos de lo que uno creería, con un muestreo situacional tal vez no tan amplio y siendo muy, muy personal en cómo fijas la mirada, ¿no? Cómo, me refiero desde el punto de vista del escritor, cómo tú abordas a tu personaje, no necesariamente, eso es lo paja, no comienzas si vas a hablar de un lugar, no tienes que comenzar explicando cómo es el lugar, puedes comenzar con algo muy contrario a eso, ¿no? Como, no sé, la luz que hay en el cuarto del protagonista que está durmiendo y que se va a despertar para darle el pase a toda la acción que va a llevarte el cuento. Entonces, esas cuestiones, creo que esa forma de ir imaginando cómo podrías decirme algo, contarme algo, es algo que, claro, en los últimos años se experimenta mucho. Samantha Schweblin me parece una capa haciendo esta cuestión. Es muy interesante lo que hace. Mariana Enríquez misma, o sea, olvídate, a mí me parece que el boom así femenino es increíble en ese punto. Y si voy a dar, claro, entonces ya con toda esa valoración que yo le doy al cuento, no creo que sea un trampolín para la novela, sino que es otro registro totalmente distinto. Y la novela sí me parece una cuestión bien ambiciosa, donde todos los géneros se mezclan, pues lo epistolar, el cuento, lo histórico, incluso lo periodístico, ¿no? Todo puede estar ahí, puede ser muy enriquecedor. El proceso de escribir una novela, de hecho sí lo tengo en la cabeza, pero no porque diga, bueno, y ahora me toca, ¿no? Porque quizá algún día tenga que escribir esa novela y luego vuelva a escribir algunos cuentos y todo lo demás. Donde me imagino que sí hay un impacto diferencial, me imagino que debe ser en el tema eh, mercantil, ¿no? Monetario, de las editoriales. Es mucho más fácil vender novelas que vender libros de cuentos. Claro, más comerciales. Es normal. En una época en la que vivimos ahora, como a lo que todo se le pone sello, o sea, de recontra bien neoliberal y ultracapitalista, es bien difícil hacerse la vista gorda, ¿no? Pero, digamos, yendo además a la pureza del cuento, es eso. Aparte que es recontra barato, ¿no? Agarras unas hojas, ya está ahí, listo. Te existe el cuento, ya está. No hay problema, es tu cabeza. Ujú. Coincido totalmente, Leonardo, y nada, muchas gracias siempre es un placer conversar contigo, así que te agradezco mucho
y esperando pues este nuevo proyecto literario. No, el placer es todo mío, Carlos. Gracias más bien por la invitación, por la entrevista, y me alegra mucho que te haya gustado el libro, ¿no? Ya estaremos conversando en otra oportunidad.